gracias. Muchas gracias por la invitación, por su presencia aquí y sobre todo creo que lo que más me gusta es que los jueves historiográficos son el día martes, entonces eso creo que tiene que ser único. En vista de que son una serie de mesas sobre historiografía, voy a hablar bastante de eso. Bueno, otra cosa que me gustó fue el afiche, ¿no? Donde está Pancho Villa, y por eso iba a tratar de venir vestido como Pancho Villa, pero no encontré el disfraz, especialmente como era Halloween. Voy a comenzar hablando sobre el enfoque transnacional que se usa mucho ahora en la historia. Yo cuando estudié hace más de 20 años, en realidad lo que estaba más, no sé si se puede decir de moda, pero lo que se trabajaba más era el tema de la nación, ¿no? Y la construcción de la nación, y ahora se está trabajando mucho más estas redes transnacionales, y es a través de esto que voy a eventualmente ir hablando de cómo llego a este tema de la Revolución Mexicana, que no está muy trabajado, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que se puede trabajar. Hay un artículo de Barry Carr que ha trabajado estas redes sobre todo en México, y hace un comentario interesante, y es que por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos se ha trabajado mucho los viajeros extranjeros o las personas estadounidenses, europeas que van a América Latina, pero no tanto los vínculos entre latinoamericanos, ¿no? Que también viajan mucho y en muchos casos a raíz del exilio. Y entonces él trabaja en la Ciudad de México, y la Ciudad de México en los años 20, 30 era una de las más cosmopolitas del continente, ¿no? De las Américas, y había una concentración de personas muy interesantes que estaban ahí. Hay un libro de Helen Del Par, D-E-L-P-A-R, que se llama The Enormous Vogue of Things Mexican, la gran moda de las cosas mexicanas, relaciones culturales entre Estados Unidos y México, 1920 y 1935, ¿no? Y ahí habla sobre estas relaciones y cómo México se está aproximando mucho más culturalmente a los Estados Unidos. Entonces, Barry Carr lo que hace es crear una especie de contraparte a esto, en el sentido de que hay que estudiar también a los latinoamericanos, y menciona a varias personas sobre las cuales yo después he trabajado, como Magda Portal y Aya de la Torre. Entonces, en este caso estoy comenzando con el énfasis en esta historiografía que va mucho más allá solamente de la Revolución Mexicana, porque esta metodología creo que se presta para estudiar distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento universitario, de la reforma universitaria, que comienza en Argentina y luego tiene impacto en otras partes de Latinoamérica. En ese sentido, yo creo que sí hay que ser cuidadoso en la metodología, de no simplemente ir a comenzar a hacer lo que está de moda, ¿no? Sino que este enfoque transnacional sí creo que se presta para algunos temas más que otros. Entonces ese es uno. Y yo llego a él a través del estudio del APRA, y me sirve mucho para entender el APRA, porque justamente hay todos estos exilios. Entonces, para entender bien toda la trayectoria del partido hay que seguirlo, si no se puede quedar uno en el Perú. Escribí un artículo sobre Magda Portal, que fue mencionado y que en realidad también se tradujo al español y apareció en la revista Nueva Corónica de San Marcos, pero ahora me dicen que no sé qué problema tuvieron con la página, pero ya lo van a volver a poner. O sea, eso está accesible traducido y en la web. Y entonces esta metodología me permitió realmente entender bien la figura de Magda Portal, porque ella también sale exiliada como Aya, y va a México, y ahí está en México en 1928, donde funda la célula Prista junto con Aya La Torre y otros. Y
viaja por México y también por el Caribe, visita Cuba. En el año 1929 hace un viaje saliendo de Yucatán y visita Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, Barranquilla, Colombia, y va como delegada del APRA, ¿no?, para dar conferencias sobre el APRA, pero también sobre la Revolución Mexicana. Y encontré varias referencias a ella en las fuentes interesantes, incluyendo el Departamento de Estado, que estaba siguiendo su trayectoria y que dijo que cuando llegó a la República Dominicana, según ellos, que no dio su conferencia porque se había emborrachado. Bueno, son esos datos interesantes, pero de repente estaban tratando de hablar mal de ella, ¿no?, porque era desde el punto de vista norteamericano. Pero lo cierto es que, aparte de esa cuestión anecdótica, hay conferencias que da donde hay, por ejemplo, hay una donde hay 200 personas en Santo Domingo. Entonces, realmente sí tiene un impacto. Y por supuesto el antiimperialismo en ese momento era algo que a los Estados Unidos no le hacía ninguna gracia, porque evidentemente tocaba carne, ya que en esa época los Estados Unidos tenían una política de intervención. Entre 1898 y 1933 hay 34 intervenciones militares de los Estados Unidos en el Caribe y México. Bueno, acá está la referencia, y esto es lo que me comienza a llevar a la Revolución Mexicana, ¿no? Porque ella habla de la Revolución Mexicana y dice que la Revolución Mexicana es la norma que tienen que seguir los demás pueblos de América. Y esto, bueno, viene de allá de la Torre. Para terminar con la figura de Magda Portal, después ella vuelve al Perú, ¿no?, en 1930, viaja a Chile brevemente, vuelve al Perú, pero luego hay otro segundo exilio, 1936 a 1945, donde está ella en Santiago de Chile. Y Santiago, para los que quieran trabajar este tema, era un lugar muy importante de publicación, y para el APRA hay muchas publicaciones que se publican ahí, y había un grupo aprista que incluía a Luis Alberto Sánchez, Manuel Sebane, y ahí ella se vincula con personajes como Salvador Allende, por ejemplo. Entonces, esta metodología de trabajar las redes transnacionales también lleva mucho a tratar de entender las relaciones personales entre distintas personas, ¿no?, y cómo eso va influyendo también en la historia. Por ejemplo, es aparentemente a través de Salvador Allende y la gente que conoce en Chile que ella consigue ahí trabajo en una instancia gubernamental haciendo programas de radio, que también es otro tema que está ahí para trabajar, bastante interesante. Pero entonces luego pasemos a Aya, siempre con este eje, ¿no?, de la Revolución Mexicana, porque Aya también, como todos saben, tiene un periodo de exilio, pero en realidad más se habla de él en Europa, ¿no? Entonces, París, el Congreso Antiimperialista en Bruselas, que estuvo en Oxford, pero el lado latinoamericano también es muy importante. Por ejemplo, como estudiante, él viajó en 1922 a Argentina, y ahí tuvo contacto con estudiantes y con personajes importantes de la reforma universitaria. Luego, claro, regresa al Perú, pero en 1924 está en México, ¿no?, porque sale exiliado en octubre de 1923, y ahí hay este contacto con José Vasconcelos, que era secretario de Educación bajo Obregón, y comienza a haber un contacto interesante porque aparentemente el viaje, el costo de viaje lo cubrió el gobierno mexicano,
y él estuvo trabajando como Vasconcelos y daba conferencias de historia latinoamericana. Seguía escribiendo, porque él siempre escribía mucho, y también viajó por México, y insisto en esto porque creo que ahí hay una influencia muy importante, ¿no? en México. Cuando uno se comienza a meter en estas redes, es interesante, porque no solamente conoce a Vasconcelos, sino también una serie de otros personajes que estaban en México en esa época. Bueno, seguramente los más conocidos son gente como Diego Rivera, ¿no? el pintor Frida Kahlo, pero también hay norteamericanos vinculados con el partido, partidos de izquierda en los Estados Unidos, y otras personas que él conoce ahí. Participa también en una conmemoración, una ceremonia para conmemorar a Zapata, a Emiliano Zapata, ¿no? Y viaja al pueblo de Coatlúa con quien era candidato presidencial en ese momento, Plutarco Elías Calles, y entonces hay esta descripción de su presencia en esta ceremonia. Entonces, esta estadía mexicana es muy importante, y me parece que no es coincidencia que luego, más adelante, cuando publica en 1926 su artículo ¿Qué es el APRA?, que lo publica en inglés, ya comienza a haber una referencia a la Revolución Mexicana, y esto se profundiza en el antiimperialismo y el APRA, que lo escribe en 1928, que se publica luego en 35 y 36, y aparece aquí el APRA como una especie de partido transnacional latinoamericano que compite con el Partido Comunista Ruso, con la Internacional Comunista. Entonces es una alternativa latinoamericana, pero con la Revolución Mexicana como ejemplo de una revolución que se puede hacer en Latinoamérica. Y el otro detalle, y esto lo comenté en la otra conferencia, así que lo comento solamente muy brevemente, que haya, de alguna manera, siente que está mejorando la Revolución Mexicana, porque decía que la Revolución Mexicana no tenía un programa, ¿no? Que era una revolución un poco orgánica, que había surgido con distintas corrientes. Entonces el APRA se vuelve, el aprismo se vuelve el programa de la Revolución Mexicana, y el problema que él veía era que había que tener mucho más cuidado con el tema del imperialismo y tener gobiernos nacionales fuertes que puedan sacar adelante este programa, ¿no?, de la Revolución Mexicana, que incluye reforma agraria, bueno, eventualmente nacionalizaciones. Entonces, pasemos al tercer tema que quiero hablar, que es justamente el de la historiografía sobre la Revolución. Y lo voy a hacer breve, porque en realidad creo que sería más interesante tener más un diálogo, ¿no?, y dejar tiempo para preguntas. La historiografía sobre la Revolución Mexicana fue muy nacionalista siempre, en el sentido de enfocarse en el impacto en México, ¿no?, de la Revolución. Luego, claro, se ha trabajado otros temas sobre los impactos por ejemplo, Frederick Katz, ¿no?, del impacto de otros países en la Revolución, pero siempre enfocándose en México. Esto comienza a cambiar en los años 90, con estudios que comienzan a estudiar la repercusión ideológica, las repercusiones ideológicas, políticas y diplomáticas de la Revolución Mexicana, y entonces abren el estudio de la Revolución Mexicana a una perspectiva continental. Pablo Yankelevich es uno de los historiadores que ha trabajado este tema con un libro que se llama La Revolución Mexicana en América Latina, Intereses Políticos e Itinerarios Intelectuales. Y ha publicado también otros artículos sobre este tema. Y él lo que hace es seguir un tema muy interesante, que es los esfuerzos de distintos gobiernos mexicanos después de la Revolución
por legitimar la revolución en Latinoamérica, ¿no? Por defender esa revolución y por qué había que defenderla, bueno, sobre todo por la propaganda norteamericana en contra, porque los Estados Unidos estaban asustados en realidad con la revolución y con que le expropien sus propiedades, etcétera, que bueno, eventualmente sucede, ¿no? Con Lázaro Cárdenas. Y entonces acá comienza a rastrear una serie de vínculos que también se vuelve a este tema de las redes, porque son viajes de gente que va de un país a otro y que son interesantes. Voy a mencionar algunos. Ya incluso desde antes de que termine la revolución, en 1915, por ejemplo, Carranza envía a Isidro Fabela para restablecer relaciones diplomáticas con Chile, Brasil y Argentina. Luego, en 1918, el gobierno de Carranza manda a 5 jóvenes mexicanos que van a Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Chile para establecer contacto con jóvenes en estos países y promover la revolución. Luego, cuando sube a Obregón, está la figura de Vasconcelos, José Vasconcelos, que seguramente más lo conocemos por lo que hizo en México, pero como secretario de Educación Pública, también viaja, y en 1922 viaja a las capitales de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, también, ¿no? En esta especie de misión diplomática. Y aquí sí hay un intento por promocionar estos valores revolucionarios de la revolución. Por ejemplo, en Brasil da un discurso donde habla en contra de las oligarquías y a favor de establecer democracias. Según Yankelevich, este viaje de Vasconcelos es la culminación de toda una campaña de propaganda que se hace en Latinoamérica durante el gobierno de Obregón y, como les decía, para contrarrestar la propaganda norteamericana. Entonces, ese es un tema interesante, ¿no? La gente que sale de México y viaja a otros países latinoamericanos. Luego hay otro tema que también es interesante, otra forma de enfocar este tema, que son las personas que están en México durante la revolución, y esto también tiene un impacto. Tal vez el más conocido es Sandino, porque Augusto Sandino estuvo en México 2 veces durante los años 20, tuvo conexión con intelectuales y también aparentemente recibió el apoyo del gobierno mexicano para la guerra de guerrillas que estaba haciendo en Nicaragua. Entonces esta figura que se vuelve trascendental también en Latinoamérica como una especie de símbolo del antiimperialismo, también hay una conexión fuerte con México, que es interesante. Bueno, ahí hablé de Haya y del APRA, donde México es fundamental, y bueno, esto no solamente lo he trabajado yo, pero hay otras personas que lo han trabajado. Mucho antes que yo, Ricardo Melgar Bao escribe un libro en el 2003, Redes e Imaginario del Exilio en México y América Latina, 1934 a 1940, y ahí también habla de los apristas que están en México y de cómo México es importante para estos exiliados y también para proyectar el APRA y el aprismo a nivel continental. Si uno sigue estos trayectos, encuentra que hay figuras claves en otros países que también están conectados con la revolución. Por ejemplo, Manuel Ugarte, un intelectual argentino, se vuelve una figura clave en la difusión de las ideas de la Revolución Mexicana. Y él viaja a México en 1917, invitado por la Universidad Nacional, y se queda un tiempo ahí en México y tiene oportunidad de valorar lo que había hecho la revolución, y luego de regreso a Argentina, incluso para acá en Lima, y hace declaraciones favorables a la revolución, identificando a México como el primer país que se opone al imperialismo norteamericano. Y él escribe mucho sobre el antiimperialismo y influye también a Haya, porque Haya reconoce que los libros de Manuel Ugarte han influido también en su formulación del antiimperialismo. Argentina, pero se pueden rastrear otros países. Cuba, por ejemplo, Cuba estaba muy cerca, ¿no? a México. Cuando miré el mapa me sorprendí, parecía que casi se podría ir nadando, ¿no? De Yucatán a Cuba, la verdad que está muy cerca. Entonces Cuba recibe muchos exiliados durante la revolución,
por la violencia que se está viviendo. Y entonces ahí hay también un impacto interesante. En 1913 hay un periódico, El Mundo, en La Habana, donde hay un artículo, El éxodo de los mexicanos, y se dan conferencias en La Habana de muchos de estos exiliados. Hay gente que ha trabajado directamente con figuras importantes de la revolución. También pasa por ahí José Vasconcelos, por ejemplo. Entonces nuevamente hay este vínculo personal. Acá sale otro tema que me parece bien interesante, y es que creo que al hablar hasta ahora, ¿no?, de esta proyección de la Revolución Mexicana en Latinoamérica, por lo menos los ejemplos que he mencionado, todos tienen que ver con la idea de repetir o de recrear una revolución que hace lo que hizo la mexicana, derrocar un gobierno dictatorial, poner una constitución, enfrentarse hasta cierto punto a los Estados Unidos. Pero también hay otro lado del asunto, aquí es la gente que no está tan contenta con la revolución mexicana. Entonces, por ejemplo, a Cuba llegan también exiliados aristocráticos que se instalan ahí, incluso forman una asociación hay un señor Gamboa, que fue presidente del Círculo Mexicano de La Habana, o Casino Mexicano de La Habana, que se funda en 1918 por 84 emigrados, que era un club aristocrático privado de ricos mexicanos refugiados en la isla. Supongo que es un poco como lo que pasó con Cuba, ¿no?, que se van los cubanos a Miami. Y bueno, si uno yo creo que no voy a llegar a eso, de repente lo podemos hablar después, pero yo creo que acá la resonancia con Cuba también es interesante cuando uno comienza a avanzar en el siglo XX. Entonces hay ese tema. Y este tema, pasando al Perú, se repite aquí también. Creo que me parece interesante. En el caso de los que admiran la Revolución Mexicana, bueno, en Amauta, para los que quieran, hay varios artículos, ¿no? Y Mariátegui también escribe con admiración, planteando la semejanza de la cuestión agraria México y Perú. Pero hay un artículo interesante de Guillemet Martín, que está publicado en Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, que se llama México y sus revoluciones. Y este es un estudio sobre el caso del impacto de la Revolución Mexicana en Arequipa. Y sobre todo lo que le interesa es cómo se recibe la información de la Revolución Mexicana, ya no en una capital, porque muchos han trabajado en las capitales, Buenos Aires, ¿no?, etcétera, sino en provincias, ¿no? Y bueno, una cosa que plantea es que la información era más escasa. También se preocupa por ver de dónde llega la información, porque si llega a través de las agencias de prensa norteamericanas, entonces siempre es información que es bastante crítica, ¿no?, de la revolución. Pero concluye que en Arequipa y sobre todo le interesa ver el pensamiento de las élites, que en realidad hay un rechazo a lo que pueda pasar con una revolución así, y también hay una lectura de ciertos temas a través justamente de las preocupaciones de esos grupos de poder en Arequipa. Entonces, por ejemplo, critican a Porfirio Díaz por haber sido centralista, ¿no?, y haber roto el federalismo, que era algo que por supuesto le convenía a Arequipa, no tener un régimen tan fuerte central. Y luego, más adelante, en la época de los cristeros, también hay mucha crítica en ese sentido al gobierno post-revolucionario mexicano por la persecución a los católicos. Entonces aquí también creo que hay lugar a trabajos interesantes de esta naturaleza. Para volver a abrir, y en realidad para terminar y ya abrirlo un poco más a la conversación,
creo que podemos salir ya no solamente del tema de la Revolución Mexicana, sino ver cómo esta metodología de trabajar la historia desde un punto de vista transnacional puede abrir una serie de temas interesantes. Sé que Steven Hirsch, por ejemplo, que ha trabajado también bastante temas de historia peruana, está trabajando temas del anarquismo. Él tiene un artículo, Without Borders, Reflections on Anarchism in Latin America, Sin Fronteras, Reflexiones del Anarquismo en Latinoamérica, que está en Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 2011, y me comentó que también estaba trabajando un tema y que creo que no lo ha publicado, incluso estuve buscando antes de la conferencia para ver si había publicado algo, porque era el impacto de los anarquistas mexicanos en los anarquistas aquí en el norte del Perú. Entonces también ese tipo de conexiones creo que se vuelve muy interesante rastrearlas. Yo lo que planteo, y de repente también un poco, como dicen, de manera provocadora para generar un poco de discusión, es que en realidad la Revolución Mexicana es más importante que la cubana en cuanto al impacto que tuvo en Latinoamérica. Y ciertamente si lo conectamos con los populismos y con todos los proyectos de reforma agraria que hubo en distintos países latinoamericanos, eso está en la Revolución Mexicana y en la Constitución de 1917. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una proyección a lo largo de todo el siglo en que se puede conectar la Revolución Mexicana con los populismos de los años 30, 40, 50 en cuanto al tipo de programa que se hizo. En cambio, en el caso de la Revolución Cubana no es que no haya tenido impacto, pero de alguna manera fue en grupos más pequeños y el proyecto comunista de Cuba en realidad no se llega a reproducir solamente en Nicaragua. Entonces, yo lo que pasa es que creo que la Revolución Cubana hablamos más de ella, o por lo menos en Estados Unidos, en la historiografía norteamericana, por todo el tema de la Guerra Fría y por la casi obsesión que hubo en Estados Unidos con el tema de Cuba. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí y lo abrimos a preguntas y podemos profundizar en algunos de estos temas, porque además también me interesa ver qué inquietudes tienen ustedes, incluso también qué temas están trabajando, me interesaría saber. Bueno, gracias.